18 años construyendo un sueño a distancia. Y el día de la inauguración, las tijeras no estaban en mis manos. Yo puse los ladrillos. Otro cortó el listón. Me llamo Javier. Tengo 46 años. O al menos eso dicen los papeles que ahora tengo. Me fui a los 28. Volví a mirar mi pueblo a los 46. Entre medias, 6.570 amaneceres sin mi nombre en una mesa. A veces, cuando me miro al espejo, sobre todo en las mañanas, antes de lavarme la cara, no reconozco al hombre que me devuelve la mirada. Veo los ojos de mi padre, cansados, con esa tristeza mansa del que ya lo ha visto todo. Veo las manos de mi abuelo, agrietadas y manchadas, manos que hablaron con la tierra durante 70 años. Pero mi alma se siente de 1000 años, como una piedra de río, pulida y gastada por una corriente que nunca se detiene. Soy de un pueblito en Oaxaca que seguro ni aparece en los mapas, un lugar llamado San Miguel de las Flores, un nombre que suena a promesa. Allá, el mundo huele a tierra mojada después de la lluvia y a café de olla con canela colándose por las ventanas cada mañana. Ahora vivo en California, en un cuarto que no es mío, en una ciudad que no me pertenece, bajo un cielo que es de un azul pálido, enfermo, que no se siente igual. Y estoy aquí para contarles mi historia. No para que me tengan lástima, no he cruzado desiertos para eso, sino porque hay verdades que se deben decir en voz alta. Hay silencios que pesan más que los costales de cemento que cargué por años. Durante 18 años, cada día de mi vida, trabajé hasta que los huesos me dolían, hasta que el sol me partía la piel, para mandar dinero a mi esposa, a Elena. Le mandaba cada centavo, cada gota de mi sudor, para que juntos, a la distancia, construyéramos nuestro sueño. Una pequeña panadería en el pueblo. Nuestra panadería. El sueño por el que dejé todo atrás. Y ella, después de 18 años de mi soledad, de mi vida entera metida en sobres amarillos, la abrió con otro hombre. 18 años construyendo un castillo para que otro se sentara en el trono. Esta es la historia de cómo me convertí en un fantasma, en un cajero automático con nombre y apellido, y de cómo, al final, tuve que aprender a morir para volver a nacer. Cierro los ojos y todavía puedo olerlo, sentirlo, el olor de San Miguel de las Flores al amanecer. No es el olor a gasolina y asfalto quemado de aquí, que se te mete en la nariz y te recuerda que todo es a puro y metal. Number allá huele a vida. Huele a la leña de encino quemándose en los fogones, al comal caliente listo para recibir la masa de las tortillas, al cilantro fresco que mi madre, que en paz descanse, cortaba de un pequeño huerto en el patio. Nuestro hogar no era gran cosa, ¿para qué les miento? Una casita de adobe que mi abuelo había levantado con sus propias manos. El techo era de lámina, y recuerdo perfectamente los golpes de lluvia sobre él, sobre todo en septiembre. Sonaba como una orquesta vieja y desafinada, pero era nuestra música. Teníamos 2 cuartos, una cocina chiquita donde apenas cabíamos los 4, y un patio de tierra donde mis hijos, Mateo y Sofía, correteaban a las gallinas flacas y jugaban a que las nubes eran animales fantásticos. Pero era nuestro. Cada grieta en la pared contaba una historia. Ahí, en esa esquina, fue donde Mateo, mi niño, se dio su primer golpe tratando de alcanzar un mango. Ahí, bajo la sombra del viejo mezquite, fue donde le pedí a Elena que se casara conmigo, con un anillo hecho de una flor que le robé al jardín de la iglesia. Elena,
Ay, Elena. Antes de que el dinero y la distancia se metieran entre nosotros, tenía una risa que parecía que arreglaba todo lo que estaba roto en el mundo. Una risa limpia. Tenía el pelo negro, largo y trenzado, y unas manos pequeñas pero fuertes, manos que sabían amasar, que sabían coser un pantalón roto, que sabían acariciar mi cara cuando llegaba cansado del campo, quitándome el polvo y la fatiga con la punta de sus dedos. Nos conocimos desde niños. Éramos de esos amores de pueblo que crecen despacio, sin prisa, como los árboles. Nos casamos jóvenes, en una ceremonia sencilla, con más sueños que dinero en la bolsa. Tuvimos a Mateo, un remolino de energía con mis mismos ojos y mi misma terquedad. Y 2 años después, a Sofía, mi princesita, que nació con la sonrisa tímida de su madre. La vida era dura, sí, muy dura. Yo trabajaba en el campo, de sol a sol, por una miseria que apenas nos alcanzaba. A veces, la cosecha era buena. Otras, la sequía o las plagas, nos dejaban con las manos vacías. Comíamos frijoles, tortillas, quelites que recogíamos del monte. Pero lo comíamos juntos, en nuestra pequeña mesa de madera, y el hambre se sentía menos cuando la compartíamos. Recuerdo a mi padre, un hombre de pocas palabras, enseñándome a leer la tierra. La tierra no miente, mijo, me decía. Si la cuidas, te da. Si la abandonas, te olvida. ¡Qué ironía! Recuerdo las noches. Después de que los niños se dormían, rendidos por el juego, Elena y yo nos sentábamos en 2 sillas viejas en el patio. Ella me traía un café con canela, dulce y caliente, y nos quedábamos mirando las estrellas. No hay estrellas en el mundo como las de San Miguel. Son tantas, tan brillantes, que parece que puedes tocarlas con la mano, que el cielo se va a caer de tanto peso. Y ahí, bajo ese cielo protector, nació nuestro plan, la panadería, la espiga dorada. Le íbamos a poner. A Elena le encantaba hornear. Su padre había sido el panadero del pueblo y le enseñó los secretos de la masa madre, de la fermentación lenta. Su pan de yema era famoso en las fiestas. Soñábamos con un localito en la plaza, justo enfrente del kiosco. Soñábamos con el olor a pan caliente saliendo por la puerta, con ver a la gente entrar y salir con sus bolsas de papel estraza. Soñábamos con nuestros hijos ayudándonos detrás del mostrador, aprendiendo un oficio que no les rompiera la espalda. Un negocio nuestro, que nos diera para vivir sin angustias, para que Mateo y Sofía pudieran estudiar una carrera, para que no tuvieran que trabajar la tierra como yo, como mi padre, como mi abuelo. Era un sueño bonito, pero lejano como la luna. No teníamos ni un peso ahorrado. Todo se iba en el día a día, en la comida, en los zapatos para los niños. Y entonces pasó lo que siempre pasa cuando uno es pobre: la desgracia. Mateo se enfermó. Una fiebre que no bajaba con nada, una tos seca que le arrancaba el aliento y nos arrancaba el alma a nosotros. El curandero del pueblo nos dio hierbas, tés, pero nada funcionaba. Tuvimos que llevarlo al doctor a la ciudad, en un viaje lleno de miedo y rezos. Fueron semanas de pesadilla, de no dormir, de ver a mi hijo consumirse. Gracias a Dios, mi niño se salvó. Pero la cuenta del hospital nos dejó en la ruina total. Le debíamos dinero a todo el mundo: al compadre, al dueño de la tienda, a un prestamista del pueblo vecino que cobraba intereses que eran un robo a mano armada. La deuda era como una soga al cuello, apretando cada día más fuerte, ahogándonos. Una noche,
Encontré a Elena llorando en silencio en la cocina, de espaldas a mí, para que no la viera. Pero la vi. Vi sus hombros sacudirse. Y en ese momento, en ese preciso instante, supe lo que tenía que hacer. La idea ya rondaba en mi cabeza, como un susurro venenoso. Todos en el pueblo hablaban de irse al norte. Mi primo ya estaba allá, mandando dólares que parecían milagros. Decían que allá el dinero se barría de las calles. Mentira, por supuesto. Pero en la desesperación uno cree en cualquier mentira que ofrezca una salida. Me acerqué a ella, la abracé por la espalda, sintiendo sus huesos, su fragilidad. Voy a irme, mi amor, le dije, y las palabras me rasparon la garganta. Solo un tiempo, un par de años no más, para pagar las deudas y juntar para la panadería. Te voy a mandar cada centavo, cada uno, y cuando vuelva, construiremos la espiga dorada. Te lo juro por la memoria de mi madre. Ella lloró más fuerte. Se aferró a mí como si yo fuera un árbol en medio de una inundación. No te vayas, Javier. No me dejes sola. Nos las arreglaremos. Pero los dos sabíamos que no era verdad. Los dos sabíamos que no había otra opción. El sueño de la panadería ya no era un lujo. Se había convertido en la única balsa para no ahogarnos. Me iría, trabajaría como una bestia y volvería como un héroe para darles la vida que se merecían. Qué ingenuo fui. Qué ciego. No sabía que estaba firmando mi sentencia de muerte en vida, que estaba vendiendo mi alma por un sueño que no sería para mí. El día de la despedida fue el día más gris de mi vida, aunque había un sol que rajaba las piedras. Mi madre me preparó mi comida favorita, mole con pollo, pero no pude probar bocado. Tenía un nudo en la garganta que me ahogaba, una piedra en el estómago. Mi padre, un hombre duro que nunca mostraba sus sentimientos, me dio un abrazo torpe, de esos que duelen por todo lo que no se dice. Me metió unos billetes arrugados en la bolsa del pantalón. Cuídate, mijo, fue todo lo que dijo. Pero en sus ojos vi un miedo que nunca le había visto antes. Elena no habló mucho esa mañana. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar en la noche. Empacó mi pequeña maleta con 2 cambios de ropa, la única foto que teníamos los 4 juntos, y una medalla de la Virgen de Guadalupe que colgó de mi cuello. Para que te proteja, me dijo. Cuando llegó el momento, en la polvorienta terminal de autobuses, me abrazó tan fuerte que sentí que se me rompían las costillas, como si quisiera meterme dentro de ella para no dejarme ir. Me susurró al oído. No tardes, mi amor. Te vamos a esperar. Cada día. La besé y supe a sal, a lágrimas, a café amargo. Luego abracé a Mateo. Tenía 5 años. Se aferró a mi pierna con todas sus fuerzas. ¿A dónde vas, papi? ¿Me vas a traer un cochecito de los que prenden luces? Le prometí que le traería el cochecito más grande y brillante del mundo. Lo levanté en brazos, olí su pelo que olía a sol y a tierra, grabé su carita en mi memoria. Y luego, Sofía, mi bebé de apenas 2 años. Estaba en los brazos de Elena, mirándome con sus ojazos curiosos, sin entender nada. Le di un beso en la frente. Estaba calientita, suave. Esa calidez es lo último que recuerdo de mi familia. La calidez de la piel de mi hija en mis labios. Me subí al autobús y no me atreví a mirar atrás por la ventana. Sabía que si lo hacía, si veía sus figuras haciéndose pequeñas, me bajaría y no sería capaz de irme. El viaje fue largo, una tortura. Cada kilómetro que avanzaba el autobús me alejaba más de todo lo que amaba, de todo lo que yo era. Y luego,
vino el desierto. No voy a contarles los detalles, porque hay cosas que el alma prefiere olvidar para poder seguir funcionando. Solo les diré que sentí un miedo que nunca antes había conocido. El miedo a la sed, a la migra, a las víboras, a los otros hombres que iban contigo, cuyos rostros desesperados eran un espejo del tuyo. El miedo a morir ahí, solo, y que mi familia nunca supiera que fue de mí, que me convirtiera en un fantasma más del desierto. Caminamos de noche, con el corazón en la boca, siguiendo a un coyote que cobró lo de 3 cosechas y nos trató peor que a perros. Recuerdo el frío helado de la noche que se te mete hasta los huesos y el calor infernal del día que te cocina el cerebro. Recuerdo el sabor a polvo y miedo en mi boca. Pero en medio de todo ese infierno, había una imagen que me mantenía en pie, una y otra vez. El rostro de Elena, la sonrisa chimuela de Mateo, los ojitos de Sofía. Y la promesa. La panadería. La espiga dorada. Cada paso que daba en esa arena maldita, lo daba por ellos. Cruzar la frontera no fue una liberación. Fue como pasar de una jaula pequeña a otra más grande y más solitaria. Dejé de ser Javier, el esposo de Elena, el papá de Mateo y Sofía, el hijo de mis padres. Me convertí en un ilegal, un número. Una sombra que limpia, que construye, que sirve, pero que nadie ve. Llegué a California sin nada más que la ropa que traía puesta, la medalla de la Virgen y el número de mi primo anotado en un papel arrugado. Me encontró en una esquina y me llevó a mi nuevo hogar. Era una casa rodante, una traila vieja y oxidada, estacionada en el patio trasero de una casa. Adentro vivíamos 8 hombres. Dormíamos en literas improvisadas, algunos en colchonetas en el suelo. El aire era espeso, olía a sudor acumulado, a comida recalentada, a tristeza rancia. No había privacidad, no había silencio. Solo el sonido constante de hombres roncando, tosiendo, hablando en sueños con sus familias lejanas. Una sirena lejana corta la oscuridad. Nadie pregunta por quién. Esa primera noche no pude dormir. Miraba el techo, escuchando a los otros, y sentía un vacío tan grande en el pecho que creí que me iba a morir de pura soledad. Era una soledad nueva, diferente. No era estar solo, era ser invisible. Al día siguiente, mi primo me llevó a mi primera chamba. ¿Construcción? Nunca en mi vida había trabajado tan duro, cargando bloques de cemento, paleando arena, mezclando concreto bajo un sol de California que no tiene piedad. El capataz nos gritaba en un inglés que yo no entendía, pero el enojo en su voz era un lenguaje universal. Mis manos, acostumbradas a la tierra suave del campo, se llenaron de ampollas que luego reventaron y se convirtieron en callos duros como piedras. Mi espalda era un nudo de dolor constante. Por las noches, llegaba a la traila tan cansado que solo podía tirarme en mi colchón y quedarme dormido sin siquiera cenar. Trabajaba 72 horas a la semana, a veces más, entre la obra y lavar platos en un restaurante por la noche, donde el olor a comida rica era una tortura. El pago era en efectivo, claro, sin seguro, sin días de enfermedad. Si no ibas, no comías. Así de simple. Una vez, el contratista me dijo que se perdió 1 hora en el parte de mi día. Vi en sus ojos que mentía. Nadie me miró a los ojos. Me tragué la rabia y el coraje. La necesitaba para cargar el siguiente saco de cemento. Y cuando corría el rumor de una inspección, de la migra, el capataz nos escondía como a ratas atrás del contenedor de basura. Teníamos que quedarnos ahí, callados, invisibles,
aguantando la respiración y el olor a podrido hasta que pasara el peligro. Así fueron mis días, mis semanas, mis meses. De la traila al trabajo, del trabajo a la traili. Una y otra vez. Una rutina gris que te va matando por dentro. Voz sin cuerpo, manos aquí, corazón allá. ¿Y el dinero? La paga era una miseria para este país, pero para mí era una fortuna. Aprendí a vivir con nada. Mi dieta consistía en frijoles de lata, arroz y tortillas. A veces, si la semana había sido buena, me compraba un pollo rostizado y lo compartía con mis compañeros de cuarto. Era nuestro lujo, nuestro banquete. Nunca me compré ropa nueva. Usaba la que me regalaban, la que encontraba en buen estado cerca de la basura. Nunca fui a un cine, a un restaurante. Mi única diversión, mi única conexión con mi vida anterior, era la llamada semanal a casa. Esperaba toda la semana para ese momento. Iba a una tienda donde vendían tarjetas telefónicas y me paraba en una cabina en la esquina, lloviera o hiciera sol. Los primeros años, esas llamadas eran mi gasolina. Escuchar la voz de Elena era como un vaso de agua fresca en el desierto. Me contaba del pueblo, de los niños. Mateo ya aprendió a leer, Javier. Pregunta mucho por ti. Sofía ya dijo su primera palabra. Dijo, papá. Yo le contaba mis mentiras. Le decía que estaba bien, que el trabajo no era tan pesado, que tenía un buen lugar para vivir. No quería preocuparla. Y al final de cada llamada venía la parte más importante. ¿Cuánto pudiste juntar, mi amor? Y yo le decía la cifra, y escuchaba su suspiro de alivio, de esperanza. Ya falta menos, Javier. Ya falta menos para la espiga dorada. Después de la llamada, iba a la oficina de envíos. Llenaba el formulario con mis manos temblorosas y le entregaba al cajero casi todo mi sueldo. Me quedaba solo con lo indispensable para sobrevivir la semana. Ver ese dinero irse, saber que llegaría a mi familia, era la única alegría de mi vida. Cada envío era una transfusión, de mí para una vida donde ya no corría mi sangre. Pero el tiempo es un veneno lento. Los años empezaron a pasar. 1, 2, 5, 10. La promesa de un par de años se convirtió en una mentira que ya ni yo me creía. Las llamadas empezaron a cambiar, se hicieron más cortas. A veces se cortaba la llamada en medio de una frase. ¿Aló? ¿Elena? Silencio. Y de lejos, antes de que se cortara del todo, escuchaba risas que no eran para mí. La voz de Mateo se hizo grave, de adolescente. Ya no me preguntaba por el cochecito. Apenas y me dirigía la palabra. ¿Cómo estás, papá? Bien, mijo. ¿Y tú? ¿La escuela? Bien. Silencio. Escuchaba de fondo a sus amigos, música, una vida que no era la mía. Un día llamé para el cumpleaños de Sofía. Escuché el barullo de una fiesta. Gracias, papá. Te quiero. Bye, me dijo apurada. La llamada duró 30 segundos. El costo de la tarjeta telefónica se sintió como una bofetada. Sofía, mi princesita, era casi una extraña. Hablaba conmigo por compromiso. Escuché un plato caer, pasos, su voz diciéndole a alguien, espérame tantito. Y yo, a miles de kilómetros, hablándole al aire. Me perdí todo. Sus primeros días de escuela, sus cumpleaños, sus festivales. Les mandaba dinero, los mejores regalos que podía comprar. Pero un regalo no te abraza. Un fajo de billetes no te da un consejo. Un día, en la llamada, Elena me dijo, casualmente, fíjate que Ricardo nos ayudó a arreglar el techo que se goteaba. Ricardo era un viejo amigo de la escuela. Me pareció bien. Qué bueno que alguien les echara una mano.
Luego, en otra llamada, Ricardo llevó a Mateo al doctor porque se torció el tobillo jugando fútbol. Y en otra, Ricardo nos va a acompañar a la fiesta del pueblo para no ir solas. Su nombre empezó a aparecer más y más en las conversaciones, como una hierba mala. Yo, en mi estupidez, en mi ceguera de hombre cansado, no vi nada. Confiaba en ella. Confiaba en él. Eran mi esposa y mi amigo. Llegó el año 15, luego el 16, 17. Yo ya no era un hombre joven. El dolor de espalda era crónico. Tenía canas en el pelo y arrugas que no eran de reír. Seguía viviendo en cuartos compartidos, comiendo lo mismo, trabajando en lo que saliera. Ahorraba cada centavo. Elena me decía que ya tenían casi todo el dinero para el local, que estaban viendo opciones. Que Ricardo, que era bueno para los números, les estaba ayudando a hacer un plan. Yo me sentía orgulloso. Estábamos a punto de lograrlo. El final de mi exilio estaba cerca. Pronto podría volver a casa, a mi panadería, a mi familia. Me aferraba a esa idea con todas mis fuerzas. Era lo único que me quedaba. La luz al final de un túnel de 18 años. El día que mi mundo se rompió era un martes. Un día como cualquier otro. Estaba en mi descanso para almorzar, sentado en una banqueta, comiendo un sándwich de jamón y queso que me había costado $4. Sentí mi teléfono vibrar en el bolsillo. Era un mensaje de mi primo Manuel, el que vivía en un pueblo cercano a San Miguel. Primo, necesito hablar contigo. Es urgente. Lo llamé. Su voz sonaba rara, nerviosa. Javier, no sé cómo decirte esto, primo. No quiero ser yo el que... Habla ya, Manuel. Me estás asustando, le dije. Hubo un silencio largo, y luego dijo, te voy a mandar una foto. Lo siento mucho, primo. Colgó. Un segundo después, llegó la notificación de WhatsApp. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Abrí el mensaje y la vi. La foto era brillante, llena de colores. Había globos, gente sonriendo. En el centro había un letrero grande, pintado a mano con letras doradas y elegantes. Decía, Panadería La Espiga Dorada. Gran inauguración. Mi panadería. Nuestro sueño. Y debajo del letrero estaba Elena. Se veía hermosa, con un vestido floreado y el pelo suelto. Estaba sonriendo. Una sonrisa ancha, feliz. Y a su lado, con un brazo sobre sus hombros, estaba Ricardo. Mi amigo. También sonreía. Y juntos, con sus manos unidas, sostenían unas tijeras gigantes para cortar un listón rojo que cruzaba la puerta. A su lado estaban mis hijos. Mateo, ya un hombre, alto y fuerte, mirando a Ricardo con admiración. Y Sofía, mi niña, una señorita preciosa, agarrada del brazo de su madre, riendo. Parecían la familia perfecta. La familia feliz que yo había soñado tener. Pero en esa foto, el padre era otro. El teléfono se me resbaló de las manos. Cayó al suelo, pero yo no escuché el ruido. No comí. No respiré. No pensé. Foto. Listón. Sonrisas. Yo no estaba. El mundo a mi alrededor desapareció. Los coches, la gente, los ruidos de la ciudad. Todo se volvió un silencio absoluto. Lo único que oía era un zumbido dentro de mi cabeza, un zumbido agudo y doloroso. Miré mis manos. Estaban sucias, llenas de callos, con las uñas rotas. Las manos que habían cargado miles de bloques de cemento. Las manos que habían mandado miles de dólares. Las manos que habían construido ese sueño. Y en ese instante, lo entendí todo. Cada llamada corta, cada excusa, cada Ricardo nos ayudó. No era ayuda, era un reemplazo. 18 años para esto.
Máquina fuera de servicio, voz sin cuerpo, manos aquí, corazón allá. La música es ahora un lamento, desoladora y lenta. No sé cómo regresé a mi cuarto ese día. Creo que caminé en automático, como un zombi. No fui a trabajar por la tarde. No llamé para avisar. No me importaba nada. Entré a mi cuarto, cerré la puerta y me tiré en la cama. Y ahí me quedé. Por 3 días. No comí. No bebí agua. No contesté las llamadas de mis compañeros de cuarto, ni los golpes en la puerta. Solo miraba el techo agrietado, que de repente se parecía tanto a mi vida, a mi corazón roto. La nada inicial dio paso a la rabia. Una rabia negra, hirviente, que me quemaba por dentro. Quería gritar, romper cosas, golpear la pared hasta que mis nudillos sangraran. Quería tomar un avión, llegar a San Miguel y quemar esa panadería hasta los cimientos. Quería enfrentarlos, gritarle a Elena en su cara que era una traidora, una ladrona de vidas. Preguntarle cómo pudo mirarme a los ojos en la pantalla del teléfono, semana tras semana, y mentirme con tanta calma. Y a Ricardo, a él quería matarlo con mis propias manos. El amigo, el confidente, el buitre que esperó paciente a que yo me fuera para robarse mi nido. Pero después de la rabia, que se consumió a sí misma, vino el dolor. Un dolor tan profundo, tan desgarrador, que me doblaba en dos. Lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño, cuando mi perro se murió. Lloré por el joven que se fue de su pueblo lleno de sueños. Lloré por el hombre que envejeció solo en un país extraño. Lloré por el padre que sus hijos no conocían. Lloré por el esposo traicionado. Lloré por mis manos rotas, por mi espalda adolorida, por mi juventud perdida, por cada Navidad solitaria. Lloré hasta que se me secaron los ojos y solo me quedaron los sollozos secos, que sacudían mi cuerpo como si tuviera fiebre. Y cuando ya no quedaban ni lágrimas ni rabia, solo quedó la pregunta: ¿y ahora qué? Mi vida, tal como la conocía, había terminado. El propósito que me había mantenido en pie por 18 años se había desvanecido en una foto de WhatsApp. ¿Para qué seguir trabajando? ¿Para quién? ¿Para qué seguir viviendo? La idea de terminar con todo cruzó mi mente. No lo voy a negar. Parecía la salida más fácil a tanto dolor. Acabar con el fantasma de una vez por todas. Pero una tarde, mientras yacía en la oscuridad, sonó mi teléfono. Era un número desconocido de México. Dudé, pero contesté. Era Elena. Su voz sonaba normal, incluso alegre, y eso fue lo que más me dolió. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Te llamaba para contarte algo maravilloso. Por fin lo logramos. Abrimos la panadería. ¿No es increíble? Escuchar su voz, su mentira descarada. Mientras yo tenía la imagen de la foto grabada a fuego en mi cerebro, fue como si me echaran sal en la herida abierta. Me quedé en silencio. Javier, ¿estás ahí? ¿No te da gusto? Todo tu esfuerzo valió la pena. Y en ese momento, una calma extraña, fría como el hielo, se apoderó de mí. Ya no había dolor. Ya no había rabia. Solo había certeza. Colgué el teléfono sin decir una palabra. Fui a la oficina de envíos, esa que había visitado cada semana por 18 años. Caminé entre hombres como yo, con la mirada cansada y la esperanza metida en un sobre. Tomé un formulario de los que había llenado cientos de veces. Lo doblé lento, con mis manos callosas, y lo rompí en 2, y luego en 4. Ni un sello más con mi nombre. La caja quedó en 0, y el número, bloqueado. Las primeras semanas después de mi decisión fueron extrañas.
Me levantaba por la mañana y por un instante sentía el peso de la obligación, el apuro por ir a trabajar para mandar el dinero de la semana. Y luego recordaba, ya no tengo que hacerlo. La sensación era una mezcla de libertad y terror. La libertad de tener, por primera vez, mi sueldo completo en mi bolsillo. El terror de no saber qué hacer con él, ni con mi vida. Empecé a hacer cosas que no había hecho en casi 2 décadas. Fui a un supermercado y compré un corte de carne grueso, un ribeye. Lo cociné en la pequeña parrilla comunitaria de la vecindad. El olor a carne asada me llenó los pulmones y me sentí casi humano. Me compré un par de botas de trabajo nuevas. No porque las viejas estuvieran rotas, sino porque quise, porque pude. Entré a un cine una tarde y vi una película. No entendí ni la mitad de los diálogos, pero la oscuridad, la pantalla grande, el simple acto de estar ahí, sentado, como una persona normal, fue revolucionario. Pero el vacío seguía ahí. El dinero extra no lo llenaba. Mis compañeros de trabajo me preguntaban qué me pasaba. ¿Por qué ya no mandas lana, Javier? ¿Todo bien en casa? Yo solo me encogía de hombros. ¿Cómo explicarles mi historia? Se sentían tan ajenos a mi dolor. Un día, uno de ellos, un muchacho joven de Guatemala, estaba llorando en un rincón después de hablar con su esposa. Me acerqué. Le puse una mano en el hombro. «Problemas», me dijo. «Siempre es el dinero». Lo invité a comer, y por primera vez hablé. Le conté un poco de mi historia. No todo, pero sí lo suficiente. Él me escuchó, y luego me contó la suya. Su soledad, su miedo. Esa noche me di cuenta de algo. Mi dolor no era único. Éramos un ejército de hombres solos, construyendo sueños para otros, mientras los nuestros se hacían polvo. Decidí volver a México, no para quedarme, no para confrontar a nadie. Necesitaba cerrar el círculo. Necesitaba ver la verdad con mis propios ojos, no a través de la pantalla de un teléfono. Ahorré durante unos meses, esta vez para mi propio boleto de avión. Fue el primer viaje que hacía por mí y para mí. Cuando el avión aterrizó en Oaxaca, sentí un nudo en el estómago. El aire era diferente, más cálido, más húmedo. Tomé un autobús a San Miguel. El pueblo había cambiado, pero no tanto. Había más casas de cemento, más coches. Llegué a la plaza principal y mi corazón empezó a latir con fuerza. Y ahí estaba. Panadería La Espiga Dorada. Era exactamente como en la foto. La pintura brillante, los ventanales grandes. Me paré al otro lado de la calle, a la sombra de un árbol, y miré. Por la ventana, vi a Elena detrás del mostrador. Estaba más llenita, con algunas canas. Reía con una clienta. Se movía con la seguridad de una dueña. Vi a Ricardo salir de la trastienda, con un mandil lleno de harina. Le dijo algo al oído a Elena y ella le sonrió. Vi a mi hijo Mateo, cargando costales de harina. Se veía fuerte, trabajador. Se veía feliz. No vi a Sofía. Quizás estaba en la escuela. Me quedé ahí, observando, por casi 1 hora. Vi la vida que yo había pagado. La vida que funcionaba perfectamente sin mí. Y dolió. Dolió como 1000 demonios. Pero fue un dolor limpio. Un dolor de cierre. Ya no era una herida abierta. Era una cicatriz. Cruzar esa calle era romper algo que ya estaba entero. Sin mí. El vacío no queda vacío. Siempre lo ocupa alguien. No crucé la calle, no entré. No tenía nada que decir. Di media vuelta y me fui. Caminé hasta el panteón del pueblo. Busqué las tumbas de mis padres. Me senté entre las 2 cruces y hablé con ellos en silencio. Les conté todo.
Les pedí perdón por haberme ido tanto tiempo. Y les prometí que a partir de ese día, iba a vivir. De verdad. Salí del panteón sintiéndome más ligero. Regresé a California no como un hombre derrotado, sino como un hombre que por fin sabía a dónde pertenecía. A ningún lugar y a todos los lugares. Pertenecía a mí mismo. Mucha gente pensará que mi historia es una tragedia. Y sí, una parte de mí murió en esos 18 años. Murió el esposo, murió el padre presente, murió el joven iluso. Pero de esas cenizas está naciendo otro Javier. He aprendido una lección, la más dura y la más importante de todas. El dinero puede comprar ladrillos, pero no construye un hogar. El dinero puede comprar regalos, pero no compra la presencia. El sacrificio a distancia no es amor, es una ausencia que con el tiempo se llena. Y a veces se llena con otra persona. Ahora mi vida es diferente. Sigo trabajando duro, porque es lo único que sé hacer. Pero mi trabajo ya no es mi dueño. Trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Con mi dinero, me pago un cuarto decente. Yo solo. Me cocino buena comida. Me inscribí en clases de inglés por la noche. Es difícil. Mi cabeza ya no es la de un joven. Pero cada palabra nueva es un ladrillo. Cada domingo que nos juntamos con los compañeros, es cemento para esta nueva casa que estoy construyendo dentro de mí. Junto con aquel muchacho de Guatemala y otros 2 compañeros, empezamos un pequeño grupo. Nos juntamos los domingos. Hacemos una carne asada, platicamos. Hablamos de nuestras familias, de nuestras soledades, de nuestros miedos. Nos hemos convertido en la familia que no tenemos aquí. Nos cuidamos, nos escuchamos. He descubierto que contar mi historia no solo me sana a mí, sino que también ayuda a otros a no sentirse tan solos. Ahora voz y cuerpo están en el mismo lugar, en mí. No sé qué me depare el futuro. Quizás nunca vuelva a tener una pareja. Quizás nunca pueda reparar la relación con mis hijos. He intentado llamar un par de veces. Las conversaciones son cortas, extrañas. No hay rencor en mi voz. Pero hay un abismo entre nosotros. Un abismo de 18 años que no sé si alguna vez se podrá cruzar. Lo acepto. Es la consecuencia de mis decisiones y de las suyas. Mi única esperanza es que algún día, cuando sean mayores, entiendan la historia completa. No para perdonarme ni para culpar a su madre, sino simplemente para entender. ¿Cuánto tiempo llevan esos un par de años en tu vida? Si tú que me escuchas estás ahora mismo lejos de casa, trabajando por un sueño que ya no sabes si es tuyo, no dejes que el tiempo te borre. Tu presencia es el regalo más caro que puedes dar. Cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Desde dónde escuchas y qué te ha sostenido en los momentos más oscuros? Compartir nos conecta. Nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Suscríbete. Aquí la migración se cuenta sin azúcar y sin leyenda. Solo